Muchas gracias, Pastor Guillermo, y gracias también a CLIR por hacer posible esta invitación y mi presencia entre ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Los saludo en el nombre del Señor. Al recordar los 400 años de la promulgación de los cánones de Dordrecht, más conocidos como cánones de Dort, quisiera hacer una breve alocución, y Pastor Guillermo ya me impuso que solamente una hora, espero que quizás un poquito menos, acerca del contexto histórico de cómo llegó a formularse estos cánones que constituyen una de las tres formas de unidad de la Iglesia Reformada de aquel entonces y también de la actual. Quizás en forma general debería decir que estos cánones se promulgaron en 1619. El sínodo, o palabra que significa asamblea general o concilio general, fue un concilio, en primer lugar, celebrado por las provincias unidas, y había iglesia reformada en cada provincia, en Holanda en ese tiempo. Fue celebrado no con la intención de ser una asamblea general solamente nacional. A esta asamblea o sínodo o concilio invitaron personas y líderes de renombre que representaban iglesias de varios otros países. Voy a mencionar luego eso, pero quisiera destacar que estas tres formas de unidad, formadas por la Confesión de Fe belga, el Catecismo de Heidelberg y también los cánones de Dort, estos cánones fueron promulgados en 1619. Y entonces estamos, bueno, en realidad este debate empezó en 1618 en forma pública. Por un año casi entero se reunió este sínodo. Por eso es que 1618 al 2018 son 400 años. Y digamos también que este sínodo promulgó principalmente una respuesta a unas cuestiones o preguntas o cuestionamientos que un sector de la Iglesia Reformada de ese tiempo formuló contra las doctrinas establecidas de la Iglesia Reformada. Entonces, se necesita entender el contexto de cómo surgió esta controversia. Y podría decir que al inicio la Iglesia Reformada en Holanda, digamos, empezó en 1566. Varios discípulos de Calvino eran holandeses, eran escoceses, eran franceses y de otros países también. Bajo la instrucción teológica de Juan Calvino en la Academia de Ginebra, estudió el gran reformador escocés John Knox, quien volvió a Escocia en 1559 y empezó la reforma en la catedral principal de Edimburgo, llamada St. Giles. Y también en Ginebra habían estudiado varios líderes de la Iglesia de Holanda, no reformada todavía en ese tiempo. Entonces, 7 años después del inicio de la reforma en Escocia, en 1566, un día, 23 de julio, se inician las primeras reuniones de adoración reformadas en Holanda, 1566. Y ellos, como no tenían locales construidos, se reunían a las orillas del mar, en las playas, en algunos otros lugares abiertos, en una forma de servicios de adoración al aire libre, digamos. Así se inició el 23 de julio de 1566. Y a este tipo de
servicios de adoración, ellos le llamaron conventículos. Convenía un grupo de personas ya reformados y empezaban sus servicios de adoración al aire libre. Así empezaron en Brill y luego se extendió a Diensen y a Ekelo y a Flandes y así en todas las 17 provincias de Holanda de ese tiempo. Y en ese tiempo en que ellos se reunían al aire libre, la llamada Santa Inquisición estaba en plena vigencia. El rey Carlos V tenía todo el poder del imperio austrohúngaro, de todo el imperio romano que heredó y abarcaba España, y Holanda estaba sometida bajo el poder español. Pero como sucedió en esos tiempos, Dios levantó líderes, no solamente imbuidos e impregnados de la palabra de Dios, sino también líderes que tuvieron el coraje de oponerse, a veces inclusive con las armas, contra las armas de esta perversa Inquisición. Y entonces surge en Holanda un líder político religioso muy famoso llamado William de Orange. Él no solamente apoyó la reforma en Holanda, la apoyó también en Inglaterra y en Escocia. O sea, en esta reforma había una interconexión internacional entre líderes formados principalmente en la Academia de Juan Calvino en Ginebra. Para hacer la historia corta, William de Orange y su hermano Luis lograron formar una fuerte alianza teológica y también en el campo militar, porque no estamos hablando de tiempos modernos, con estados modernos, aunque estados liberales, con ideologías perversas y sin embargo muy permisivos. No era así en aquel entonces. En aquel entonces, si usted disentía de las enseñanzas del papado, y Carlos V tenía una relación muy estrecha con el Papa, se retroalimentaban mutuamente porque a ambos convenía esa unidad, aunque en teoría la Iglesia romana tenía el poder espiritual y por lo tanto el poder sobre los imperios. Pero ambos mutuamente era una especie de mutualismo simbiótico muy inextricable entre poder papal y poder imperial. Ustedes conocen bien esa historia. Había momentos en que los papas elegían reyes y los reyes elegían papas. Y hablando de papas, en el Perú hicieron una gran broma. Hace muy poco llegó el Papa a Perú y llegó a una ciudad, entre otras, que se llama Trujillo. Y en Trujillo, como ustedes saben, la juventud moderna usa los memes para sarcásticamente decir lo que quieren decir. Y entonces habían salido unos estudiantes en abundantes cantidades a las calles y habían puesto unos grandes carteles con letras muy grandes que decía "Welcome Potato". O sea, la palabra papa hoy día no significa exactamente lo que significaba en ese tiempo. Los papas tenían mucho poder, no solamente poder político y militar, pero poder espiritual. Entonces, era necesario, y en muchas oportunidades los reformados tuvieron su propio ejército. William de Orange tuvo su propio ejército, se exiló de Holanda a otro país, pero en el exilio preparó su ejército y vino a Holanda, y junto con su hermano, que era un experto marinero, lograron expulsar gran parte de la armada española de tierras holandesas. Mientras que finalmente el 28 de julio de 1581, miren, 1566 a 1581 ha pasado más de una larga década, entre guerras y amagos de guerras y debates y pedidos van y pedidos vienen, hasta que en esa fecha, 28 de julio de 1581, las provincias de Holanda se unen y prometen no seguir siendo fieles a España. Y esa fecha, 28 de julio de 1581, es memorable en la historia de Holanda, porque ahí, en esa fecha,
nace una república independiente ahí en suelo holandés. Pero esta independencia final, ahí empezó la independencia con esa famosa unidad del pueblo holandés. Pero la independencia final se logró en 1609, saquen sus cálculos, 1566 a 1609, largo tiempo. Y fue en esa fecha en que finalmente Holanda obtiene su libertad. Y para esta fecha, Holanda ya era una potencia marítima, militar y protestante bien fuerte. Ustedes saben que se liberaron por las armas de los españoles. Y claro, a las mentes modernas esto nos parece muy raro. Si ellos estuvieran presentes el día de hoy, y hace un día, el día de ayer, tuvimos una presentación en SECRE, en esta escuela reformada, muy interesante. Ellos, por el arte dramático, hicieron revivir a Pedro Baldo, a Savonarola, a Lutero y a Farel. Y hubieran visto ustedes a esos chicos cómo reflexionaban acerca de nuestra época. Si ellos hubieran vivido en nuestra época y nos vieran tan pasivos como somos en América Latina, que hasta incluso nos tiembla la mano para salir al público y proponer un sistema político bíblicamente informado, un sistema axiológico de valores bíblicamente informado, a veces hay mucho temor, aún entre los reformados. Calvino y William de Orange y los líderes que participaron en el sínodo de Dort se extrañarían de nuestra actitud pasiva y quizás a veces hasta que linda con la cobardía. Ellos no entenderían eso. No entenderían eso. Les sería muy difícil decir que nosotros somos hombres de fe. Es muy sencillo leer hoy día los cánones de Dort sin el contexto. Ahí están las doctrinas. Incluso nos podemos dar el lujo de cuestionar lo que hicieron estos varones de Dios. Igual leemos la Confesión de Fe de Westminster y decimos, muy bien, sí, pero la podemos incluso reformular. Seguramente será posible eso. Pero el contexto es bien importante. Los reformadores escoceses formaron este ejército escocés de pactistas en 1638 y marcharon sobre Inglaterra y vencieron al ejército inglés de Carlos I. Y entonces los obligaron a los ingleses en 1642 a convocar al parlamento amplio, largo. Y en ese contexto se formuló también en varios años, de 1643 a 1648, 6 documentos, uno de los cuales es la Confesión de Fe de Westminster. Y si miraríamos mucho más atrás todavía, después que murió Juan, miraríamos a Policarpo, a Ignacio de Antioquía, y si miraríamos a estos grandes padres de la iglesia que entregaron su sangre y su vida por la defensa del Evangelio, siguiendo el propio ejemplo de Jesucristo y los apóstoles. Si miramos a esa historia, considero que nos faltaría bastante humildad para apreciar a esos varones de Dios que no solamente estuvieron dispuestos a defender el Evangelio con la palabra, sino también con sus vidas. Y así sucedió en este país de Holanda. Para esta fecha, 1609, ya Holanda era una gran potencia marítima. Sin embargo, Holanda, ya libre del yugo español para esta fecha, tenía que unificar no solamente un sistema político para Holanda, pero unificar también la iglesia en Holanda.
y este era un trabajo más arduo todavía. Y entonces la idea de ellos era unificar la iglesia teniendo como centro la palabra de Dios, en coincidencia con la iglesia reformada ya existente, no solamente en Ginebra, sino en otras partes del mundo, como en Escocia también. Entonces, digamos que estos teólogos y magistrados reformados concordaron en que tenían que armar una estrategia para poder unir la iglesia, pero no todos concordaban en ello. Ya surgió en el seno de esa iglesia reformada un grupo minoritario llamado los libertinos. Este grupo decía, sí, claro, hay que unirnos, pero manteniendo ciertas libertades en el pensamiento y ciertas libertades de opinión, aún en temas bíblicos teológicos. Bueno, eso, si ustedes trazan eso hacia atrás, siempre existió y siempre va a existir hacia adelante. Siempre en las iglesias tenemos que lidiar con un grupo que disiente en algunos aspectos profundos de la fe y disiente tanto que a veces imposibilita, si no hay una clara teología y supervisión pastoral en las iglesias, a veces limita el avance de la fe reformada. Entonces este grupito ya eran libres del yugo español, pero querían cierta libertad que ellos llamaban espiritual. Y podríamos decir que el ser humano tenía dentro de sí, decían ellos, la libertad de elegir entre el bien y el mal. Por lo tanto, tenemos la libertad de elegir el sistema político que más nos convenga. Hubo al menos 4 líderes religiosos que fueron exilados en Alemania. Y ellos dieron origen al movimiento libertino holandés. Alemania, no tenemos que hablar mal de ellos, pero en el mundo de la teología, como dicen los escoceses, por haber enviado a sus estudiantes a Alemania en el siglo XVIII, miren lo que ha pasado con el liberalismo que se nos ha venido. No es el país en sí mismo, es el asunto de corriente de pensamiento. Entonces, este movimiento también echó raíces en Holanda, y sus nombres son Hubert, Dufius, Drik, Convert y Gaspar Colhaes. Este fue el más, digamos, problemático en la iglesia reformada de Holanda, y también Herman Herberts. Herman Herberts tiene escritos que sobreviven todavía al día de hoy. De estos, el que más escribió sobre asuntos teológicos fue Gaspar Colhaes, que vivió entre 1536 y 1615. Él nació en Alemania, pero llegó a ser profesor de la Universidad de Leiden. Y es en esta universidad que se inicia este debate entre Jacobo Arminius, un poquito más que 1575, y Gomaro. Y ahí se inicia el debate, digamos, entre lo que llamamos hoy entre reformados y arminianos. Este famoso Gaspar Colhaes escribió unos 24 libros sobre temas teológicos. Escribió sobre poesía religiosa, sobre ficción. Era un escritor prolífico. Aunque él era reformado, estaba en la iglesia reformada, él criticaba a una iglesia reformada demasiado estricta, con reglas rígidas. Cuestionaba la intromisión del concilio eclesiástico de la ciudad en los asuntos consistoriales. Su argumento principal era que este proceder, digamos, interventor de la iglesia reformada, restringía la libertad de los creyentes y que en eso no estaba siendo diferente que la iglesia católica, decía él. Él hacía apología por la tolerancia doctrinal y por la libertad de opinión dentro de la iglesia de Cristo. Esto es lo que él decía. Voy a citar. Y así mi corazón no está separado de nadie.
asegurándome que también tengo mis hermanos entre los turcos, entre los judíos, entre los papistas. Sí, entre todas las sectas y partidos tengo mis hermanos. Pero ellos, sin embargo, no son turcos, judíos, papistas, etc. O al menos no lo son en un sentido estricto. Solo hasta aquel momento, pues, que no se mantendrán fieles hasta el final, sino que serán llamados estos de las sectas a la hora sexta, a la hora novena, a la 11ª, y por la tarde serán hallados trabajando en la viña del Señor y recibirán el mismo pago que nosotros. Su reflexión era la siguiente: existen sectas, partidos, iglesia romanista, turcos, judíos. En la providencia de Dios, un día muchos de ellos se convertirán. Entonces, por ahora ya los llamo mis hermanos. Esa era su idea. Al parecer, la defensa de la diversidad de creencia y de credo, y la idea de una diversidad en términos pacíficos, enfatizando la espiritualidad y la piedad cristiana sobre lo académico, era el punto de desacuerdo con sus colegas reformados. Pero fue excomulgado por el Sínodo de Briel en 1603. Ellos decían, lo excomulgaron porque él se hizo un ejemplo de desunión, por romper la paz y la unidad de la iglesia. Pero él, que tenía una posición en discordancia con la confesión de fe de la iglesia de aquel entonces, ya había la confesión de fe belga, él discrepaba sobre el libre albedrío. Y él mismo declaró lo siguiente, dijo así: sostengo que se perdió en Adán el libre albedrío, pero nosotros por naturaleza somos incapaces e incompetentes de pensar en el bien y de hacerlo. Sin embargo, Dios dio a todas las personas gracia en la palabra, digo en la palabra y no de la naturaleza, para que a todas las personas sin excepción se les ofrezca gracia. Y esto permite que puedan aceptar la oferta de la filiación. Esto se debe a que está lejos de la bondad de Dios el condenar a una persona, porque sería imposible para él no poder hacer lo que quisiera hacer por esa persona, y etcétera. Ahí están las semillas del arminianismo. Queda claro que esta declaración teológica de Koolhaas sacrifica la infinita sabiduría y soberanía de Dios en el altar de la razón del predicador, que piensa que su razonamiento finito puede poner los límites a cómo Dios puede y debe actuar. Los libertinos creían en la libertad, no necesariamente en un sentido político, sino específicamente en un sentido espiritual. Abrazaron un concepto del que se podría considerar al hombre como esencialmente bueno. Esta idea que está entre la sociedad actual no es nada nueva, nos acompaña desde hace tiempo. Esencialmente bueno. Y en lo que respecta al pecado, creían que el hombre no está muerto en el pecado, aunque el hombre cometa pecado. Decían, el pecado es la forma en que uno describe algunas acciones del hombre, pero no la naturaleza misma del hombre. Son acciones externas. El hombre era bueno y tenía dentro de sí el medio para elegir el bien o el mal por su propia cuenta. Y cuando Koolhaas estaba anciano, él había debatido ya con Francisco Gomaro y con Jacobo Arminio. Ya el debate se había calentado bastante. El mismo Koolhaas llegó a escribir cartas diciendo: mire Arminio, mire Gomaro, no debatan tanto, no traten de, pues esto nos puede causar división. Pero los ánimos estaban bien calientes. Y eso nos lleva al punto
de cómo se inicia la oposición de Arminio a la doctrina reformada. Esto nos lleva al año 1563. Arminio estudió en Bruges, estudió bajo dos grandes teólogos reformados. En Estrasburgo estuvo un tiempo, estudió bajo Sturm y también estudió bajo Zacarías Ursino, fue su profesor. Él fue autor de una de las tres formas de unidad. Y también, digamos que fue llamado como profesor de teología a la Universidad de Leiden. Él había sido pastor en una congregación de Ámsterdam, pero fue llamado a ser profesor en Leiden. Digamos, desde el punto de vista inmediato fue un grave error, pero fue providencial porque eso permitió clarificar bien esta doctrina de la total depravación del hombre más adelante. Digamos que el debate teológico, después que murió Culhais, Arminio, él nunca dijo en la universidad públicamente que él no concordaba con la confesión de fe belga o que el catecismo de Heidelberg, típico de los liberales, siempre tratan de escabullarse. Sí, claro, yo creo todo lo que se dice ahí. No lo podían pescar, digamos, públicamente, pero tenía grupos de estudiantes con los cuales él les impartía varias cuestiones en los ejercicios de debates, le llamaban disputatione en latín en ese tiempo, pero eran debates como entrenar a los estudiantes. Entonces a un estudiante le asignaban un tema, tenía que exponerlo públicamente, debatirlo, recibir preguntas, respuestas, y en ese debate se iba asentando el conocimiento y el carácter de los predicadores que salían de la Universidad de Leiden. Y en esos debates, obviamente, Jacobo Arminio permitía cuestionamientos a la fe reformada. Como era de esperarse, ese debate teológico salió de la universidad e involucró a la iglesia. Es bien difícil que los debates queden solamente dentro del cerco de los seminarios o universidades de teología. Va a salir afuera, porque quienes están adentro son miembros de iglesias. Algunos profesores son también pastores, entonces no se puede evitar que los debates que se inicien en los seminarios salgan afuera y permeen la iglesia. Siempre ha sido así. Por esa razón, en algunos países actuales, las iglesias reformadas tienen sus propios seminarios bajo la autoridad de la iglesia y no bajo la autoridad de rectores de universidades seculares, aunque muchas universidades seculares todavía tienen facultades de teología. Y han hecho así en los últimos 70 años con esta razón, con la razón de tener una supervisión más cercana a la enseñanza en los seminarios. Y entonces el debate salió hacia afuera. Los pastores comenzaron a tomar nota que se estaba cuestionando 5 doctrinas fundamentales del sistema reformado ya existente. Digamos que murió Gomaro y Arminio asume esa línea. Entonces, la evidencia escrita, tanto de Gomaro, que era el que defendía la posición reformada, como los demás profesores, digamos que esa evidencia escrita iba dejando cada vez más claro que Arminio reaccionó con una fuerza dura contra la predestinación incondicional. Ese fue el primer punto que Jacobo Arminio comenzó a cuestionar. ¿Qué significa esto? Significa que la enseñanza reformada que ya venía de Calvino y de Beza, las instituciones ya estaban escritas, eran leídas, eran estudiadas, varios comentarios de Calvino estaban disponibles en latín, y en ese tiempo la teología se enseñaba y se hablaba en ese tiempo latín en la universidad. O sea, las obras de Calvino eran muy conocidas. Pero el cuestionamiento era el siguiente. Ellos, Arminio y su gente, no creían que incondicionalmente, sin que Dios haya previsto nada en el ser humano, desde la eternidad, por su gracia, había elegido a aquellos que iban a ser salvos eternamente. Esto no lo aceptaba
Jacobo Arminio. Esto lo cuestionaba. Y así se inició el debate. Él había predicado sus interpretaciones discrepantes con esta posición por varios años ya en Ámsterdam. Arminio interpretaba que Romanos 7:14, este fue el pasaje que, digamos, fue la última pajita que quebró la columna vertebral del camello. Él interpretaba, digamos, de esta siguiente manera, que en Romanos 7:14, versículos siguientes, Pablo se refería al hombre no regenerado. Lamentablemente este debate nos acompaña hasta el día de hoy. Y no, decía, Pablo se refiere al hombre no regenerado, no se refiere al regenerado bajo la ley que conoce debilidad e incapacidad para salvarse y que por lo tanto necesita del Redentor, como la mayoría de exégetes reformados interpretaba este Romanos 7:14. Asimismo, sus tendencias erastianas le hacían asignar al gobierno civil más autoridad sobre asuntos eclesiásticos al predicar sobre Romanos 13. Cuando digo erastiano me refiero a esa teoría de política eclesiástica que sostiene que el gobierno, el Estado, el magistrado civil debe tener autoridad sobre la iglesia. Y Arminio lo implicaba, especialmente cuando predicaba sobre el hecho que el, digamos, oficial del Estado tiene la espada. Los historiadores concuerdan en que en ninguna de las dos conferencias públicas entre Arminio y Gomaro, que se llevaron a cabo en La Haya hoy día, en 1607 y 1609, ellos decían, en ninguna de estas dos conferencias encontramos errores crasos en la doctrina que predica Arminio, pero las autoridades competentes no pudieron determinar diferencias significativas entre lo que enseñaba Arminio y en lo que enseñaba la Confesión de Fe belga o lo que enseñaba el Catecismo de Heidelberg. Digamos que Arminio murió en 1609 sin haberse separado de la Iglesia Reformada. Fueron los seguidores de Jacobo Arminio. Ellos, como Johannes Uitenbogard y Simón Episcopios, ellos se reunieron en un lugar llamado Gouda, se escribe Gouda, y prepararon por escrito la famosa protesta, rechazando en 5 puntos el sistema teológico llamado calvinista por ellos, en contra de los cuales fijaron su posición. O sea, los seguidores de Arminio fijaron su posición abiertamente discrepante. Es muy probable que les haya sonado muy fuerte a sus oídos cuando Calvino descartaba el libre albedrío, cuando decía así, voy a citar qué es lo que dice Calvino, voy a hacer una cita más o menos larga, de las instituciones de Calvino que ya se estudiaba en ese tiempo. En el tomo 1 y en el libro 1 y en el capítulo 15, sección 8, Juan Calvino dice así: he aquí la causa de la ceguera de los filósofos. Buscaban un edificio entero y hermoso en unas ruinas, y trabazón y armonía en un desarreglo. Es un sarcasmo que usa contra los filósofos del libre albedrío. Ellos tenían como principio que el hombre no podrá ser animal racional si no tiene libre elección respecto al bien y al mal. Y sigue diciendo Calvino, e igualmente pensaban que si el hombre no ordena su vida según su propia determinación, no habrá diferencia entre virtudes y vicios. Y pensaron muy bien esto, si no hubiese habido cambio en el hombre. Más bien, como ignoraban la caída de Adán y la confusión que causa, no hay que maravillarse si han revuelto el cielo con la tierra.
Pero los que hacen profesión de cristianos y aún buscan libre albedrío en el hombre perdido y hundido en la muerte espiritual, corrigiendo la doctrina de la palabra de Dios con las enseñanzas de los filósofos, y Calvino está cuestionando a estos racionalistas a ultranza que así pensaban. Estos van por completo fuera del camino y no están ni en el cielo ni en la tierra, como más por extenso se verá en su lugar. Y sigue Calvino dándoles duro a los que defendían el libre albedrío. Pero claro, la crítica arminiana fue formulada en 5 puntos y el sínodo de Dordrecht respondió a esos 5 puntos. Voy a resumir los 5 puntos como los arminianos lo plantearon. Ellos decían así: Dios ha decretado salvar a través de Jesucristo a aquellos de la raza humana y pecadora, quienes mediante la gracia del Espíritu Santo creen en Él, pero deja en pecado a los incorregibles incrédulos. Entonces, en otras palabras, se dice que la predestinación está condicionada al conocimiento previo de Dios, de quien respondería al Evangelio, y entonces, como sabía que van a responder al Evangelio y que iban a tener fe, a ellos entonces decidió salvarlos o escogerlos. O sea, la elección estaba condicionada a la fe prevista en ellos. En el segundo punto, ellos no creían que Cristo murió solamente por los elegidos, sino por todos y cada uno de los seres humanos. En tercer lugar, el hombre no puede, ni por sí mismo, ni por su libre albedrío, hacer nada verdaderamente bueno hasta que nazca de Dios en Cristo por medio del Espíritu. Esa era la enseñanza. Pero ellos decían, aquí parecía totalmente de acuerdo con Lutero, para no ser identificado como pelagianos. Trataban de juntarse a Lutero, en el medio camino entre Calvino y Lutero. En cuarto lugar, todas las buenas acciones o movimientos en el regenerado deben atribuirse a la gracia de Dios, pero su gracia no es irresistible. Ahí rechazaban abiertamente la enseñanza de Lutero, de Calvino, de Zwingli y de Agustín. Y en quinto lugar, aquellos que se incorporan a Cristo por una fe verdadera tienen el poder que se les otorga a través de la gracia del Espíritu Santo para perseverar en la fe. Pero es posible que un creyente caiga de la gracia, afirmaban. O sea, adoptaban la doctrina reformada, pero le daban un pequeño cambio. Pero es posible que caigan de la gracia. El creyente puede perder su salvación, no la seguridad eterna del creyente. Esto concuerda con la posición de la Iglesia Católica Romana, que para que usted pueda perder su salvación, rechaza la enseñanza de Lutero, quien enseñó que los elegidos nunca se podrían perder. El sector mayoritario de la Iglesia Reformada de Holanda respondió a esta protesta de manera escrita en 7 artículos, pero no llegó a un acuerdo todavía. De manera que por decisión de los Estados Generales Unidos de Holanda, el 11 de noviembre de 1617 se convoca a un sínodo nacional de las iglesias reformadas del Palatinado, de Brandeburgo, de Suiza, de Francia, de Gran Bretaña, del condado de Hesse, a los ducados de Wetterau, Bremen y Emden. O sea, un concilio que no solamente abarque la tierra holandesa, sino también los teólogos que representaban a iglesias en otros países. Y por fin, el 13 de noviembre de 1618, se inició la reunión de este sínodo con 84 miembros eclesiásticos, 18 delegados seculares, 58 eran delegados holandeses de los sínodos provinciales y el resto eran extranjeros, 58 de 84. La CLIR ha publicado en estos días un libro que se llama Los credos cristianos, credos y confesiones cristianos.
acaba de salir de la imprenta y ahí se encuentran los nombres de todos los delegados a este sínodo por sus países. O sea, no estamos hablando de una pequeña reunión entre amigos holandeses, sino de los grandes teólogos de la época. Westminster imitó también eso mismo. Entre esos 121 teólogos no solamente habían gente de Escocia, de Irlanda y de Inglaterra y de Gales. En efecto, solamente habían 5 delegados escoceses, aunque ellos hablaban casi por todo el Parlamento. Entonces, en 13 de noviembre de 1618, dentro de pocos días, el 13 de noviembre del año 2018, se celebran los 400 años de los cánones de Dort. Por eso estamos aquí el día de hoy. Este sínodo tenía como moderador a Johannes Bogerman, era de tierra de Frisia, en Holanda. Y ellos, al empezar este sínodo, lo empezaron con un juramento en forma de oración, un juramento que tiene profundo arraigo bíblico e histórico, y quisiera leer para ustedes cómo reza este juramento, este inicio, esta oración inicial. Todos decían así al unísono: prometo ante Dios en quien creo y a quien adoro, quien está presente en este lugar y quien escudriña todos los corazones, que durante el curso de los procedimientos de este sínodo, el cual examinará y decidirá no solo los 5 puntos y todas las diferencias resultantes de ellos, sino también cualquier otra doctrina. No usaré la escritura humana, sino la palabra de Dios, que es una regla infalible de fe. Y durante todas estas discusiones solo buscaré la gloria de Dios, la paz de la iglesia y especialmente la preservación de la pureza de la doctrina. Por eso, ayúdame, mi Salvador Jesucristo. Le suplico que me ayude con su Espíritu Santo. Este sínodo no fue una reunión cualquiera, no fue un debate cualquiera, fue una reunión llena de fe y de creencia que la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es la norma suprema en fe y en doctrina. Así creían, así oraron y fueron conscientes de que en ese momento y todo ese casi año de debates tenían que ser asistidos por el Espíritu Santo de Dios. Esto es parte de la tradición teológica reformada. Los arminianos rehusaron poner por escrito ante el sínodo los 5 puntos contra esto y fueron echados de la asamblea porque varias veces le dijeron: presenten por escrito su discrepancia, y se rehusaron y se rehusaron. Entonces el sínodo de Dort refutó bíblicamente cada uno de los 5 puntos del arminianismo, formulando y aprobando 93 artículos separados, y fueron firmados por todos los delegados el 23 de abril de 1619, y luego fueron solemnemente promulgados el 6 de mayo de 1619 ante una gran reunión de adoración. Los reformados de hoy debemos notar que la Iglesia Reformada de Holanda, mucho tiempo antes del sínodo de Dort, era una iglesia confesional, unida por la confesión de fe belga y el catecismo de Heidelberg, ambos subordinados a la palabra de Dios. Estos símbolos o credos o confesiones eran creídos y sostenidos por los ministros del Evangelio, a los cuales juraban respetar en su ordenación, de modo que cualquier desviación confesional tenía consecuencias. Asimismo, debemos recordar que es parte de nuestra convicción reformada
conocer, estudiar, respetar, enseñar y celebrar el contenido de los cánones de Dort, no porque sea un gran triunfo de los hombres, sino porque ellos están cimentados en la palabra de Dios. Bien dijo un famoso teólogo de ese tiempo, llamado Van der Guchten, dijo así: en esencia, la controversia arminiana representó un ataque a la soberanía de Dios en lo que respecta a la salvación del hombre, y exaltó el papel del hombre en su propia salvación. Puro racionalismo. La psicología moderna no se escapa de esta percepción y convicción. Los cánones de Dort reconocieron, reafirmaron y glorificaron la gracia soberana de Dios. Si realmente entendemos lo que sucedió, dice este autor, hace tanto tiempo en esa vieja ciudad holandesa de Dordrecht, haremos lo mismo, afortunadamente, reconociendo que nuestro fiel Salvador, quien reúne y defiende a su iglesia a pesar de todas las herejías. Luego, en agradecimiento, también viviremos y acataremos esas confesiones para la alabanza de su gloria. Demos gracias a Dios por lo que está escrito y lo que escribió en defensa de estos 5 ataques a doctrinas fundamentales de la palabra de estos hombres de Dios, providencialmente puestos en ese punto de la historia y que hoy forman parte también de lo que nosotros creemos y confesamos. Voy a dejar esta parte ahí y si hay tiempo en la segunda parte desarrollaré una de esas 5 doctrinas en forma exegética y hermenéutica, usando claramente la palabra de Dios. Hablaré de la doctrina de la expiación específica en mi segunda intervención. Muchísimas gracias. Espero no haber violentado el tiempo de Guillermo.